Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea el caso. Gracias por ver este video. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Para esta ocasión quiero hablar de un tema muy importante que es muy poco tratado, pero que causa mucha confusión. Y también hay muchas preguntas en torno al tema del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Quién está bautizado por el Espíritu Santo? ¿Un creyente cuando se convierte automáticamente recibe el Espíritu Santo? Todas estas preguntas que muchas veces surgen en los cristianos cuando surge el término del bautismo del Espíritu Santo. Primeramente vamos a ver lo que nos dice la Escritura. El evangelista Marcos en el capítulo 1 nos habla con anticipación de este suceso, ya que en palabras de Juan el Bautista, esto sucedería por obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice textualmente el versículo 8 del capítulo 1, yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y qué interesante, porque Juan habla del bautismo de agua y que en otras partes nos dice que es el bautismo del arrepentimiento. Y aunque también los cristianos nos bautizamos en el agua, aquí la Escritura nos está hablando de algo espiritual, de un bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Juan inicia su ministerio, también anticipó el hecho de que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Y cuando sucedió esto? En el libro de Hechos vemos cuándo se cumple esta promesa. En el capítulo 1, versículo 5, nuevamente vemos que se reitera el hecho del bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:5 nos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, esta profecía se cumplió precisamente en la venida del Espíritu Santo, que también es la profecía de Joel, y esto se cumplió en el día de Pentecostés, que básicamente es que el Espíritu Santo residiera, morara en el creyente completamente. Por eso que es un evento que está ligado a la salvación y a la perpetuidad o a la morada del Espíritu Santo en el creyente. Esto es decir, cuando tú crees en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en ti y por ende podemos deducir que eres bautizado por el Espíritu Santo. Aunque en el caso de los apóstoles tuvieron las manifestaciones de hablar en lenguas y básicamente lo que el profeta Joel hablaba, de que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, etcétera, donde sí se hace alusión a las manifestaciones palpables, pero eso ya no es una regla general en los creyentes. Entonces vemos pues cómo esa profecía dada por Juan el Bautista y que nuevamente recapitula nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, tiene un cumplimiento en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando los creyentes reciben el Espíritu Santo, son bautizados en el Espíritu Santo. Muchos han dogmatizado, han hecho una regla de este suceso y dicen que si no hablas en lenguas o no tienes esas manifestaciones espirituales, no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Recordemos que Hechos es un libro de carácter histórico narrativo, no tiene un carácter netamente doctrinal, aunque claro, es útil para enseñar porque es palabra de Dios, es inspirado, pero el énfasis del libro de los Hechos es más narrativo, histórico e informativo. Por tanto, no podemos dogmatizar un versículo en un libro histórico, porque no es el fin del libro. Y vemos pues cómo básicamente el bautismo del Espíritu Santo es la morada del Espíritu Santo en el creyente perpetuamente. ¿Y qué nos dice Gálatas? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Gálatas 3, capítulo 2 nos dice, esto quiero saber de vosotros, hace una pregunta retórica, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y recordemos que en Pentecostés, ¿qué se cumple? Que el Espíritu Santo mora en los creyentes.
y esa misma promesa está para nosotros. Entonces Pablo hace esta pregunta retórica: ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Por el oír con fe o por las obras de la ley? Claro, por el oír con fe. Entonces, cuando tú tienes fe, pasa a morar el Espíritu Santo y eres bautizado en el Espíritu Santo. Porque básicamente, ¿qué significa ser bautizados por el Espíritu Santo según la promesa y según la profecía de Juan el Bautista? Es básicamente que el Espíritu Santo morara perpetuamente en el creyente. Y esto tiene sentido porque también 1 Corintios capítulo 12 lo deduce o lo infiere de alguna manera. Capítulo 12 versículo 13: porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados. Y habla en tiempo pasado, lo une a un solo evento. O sea, cuando tú crees en Cristo, cuando tú tienes fe en ese mensaje de salvación, pasa a morar el Espíritu Santo, por ende eres bautizado en el Espíritu Santo. Aunque no necesariamente tú tengas evidencias como el hablar en lenguas, como el profetizar, como el ver visiones, como el soñar, ese tipo de manifestaciones, no necesariamente es una regla general, porque en las epístolas donde sí se tocan estos temas de manera más doctrinal, ya no se habla de esto como una regla general en el creyente, aunque tampoco podemos decir que no puede pasar, porque no podemos caer en los extremos, pero en las Escrituras vemos claramente que el recibir el Espíritu Santo por medio de la fe se deduce pues por el testimonio de las Escrituras, que es el bautismo por el Espíritu Santo, porque ella habla de un bautismo y obviamente dice del Espíritu Santo, porque por un solo porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y aquí qué interesante, ya es un poco más revelador. El bautismo del Espíritu Santo es también nuestra integración al cuerpo de Cristo. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo more en nosotros perpetuamente, completamente, enteramente, cosa que en el Antiguo Testamento no. Por eso es una promesa que se cumple en Pentecostés, se cumple en el nacimiento de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Cuando tú crees, el Espíritu Santo mora en ti. Gálatas nos dice que se recibe por la fe y no por las obras de la ley. En ese momento fuimos bautizados, tal como lo afirma Pablo en 1 Corintios, y también ahora el bautismo del Espíritu Santo implica que ahora yo soy injertado al cuerpo de Cristo, a una familia espiritual, a una familia de hijos adoptivos, esto es decir, de cristianos. Eso es ser bautizado en el Espíritu Santo. Por eso ya hemos respondido con estos versículos dos preguntas. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Pues simplemente que el Espíritu Santo mora en el creyente, cosa que se cumple cuando tú tienes fe, cuando crees en el mensaje, y también es nuestra comunión con el cuerpo de Cristo, o sea, que seamos injertados al cuerpo de Cristo. Eso significa, esa es su parte doctrinal y teológica. Y también vemos pues como mismo Efesios también nos habla de algo muy interesante respecto al bautismo, respecto al Espíritu Santo. Dice dice Efesios capítulo 1 versículo 13: en Él, o sea en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, lo mismo que leímos en Gálatas, cuando tú escuchas el mensaje y crees, tienes fe, recibes el Espíritu Santo. Ahí afirma también en tiempo pasado este versículo: fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, bautizados, sellados. Todos esos verbos están en pasado, haciendo alusión a nuestra conversión a Cristo. Cuando tú te conviertes genuinamente en Cristo, por medio de la fe, pasa el Espíritu Santo a morar en ti. Eres injertado al cuerpo de Cristo, eres sellado con el Espíritu Santo, que significa en el 14 que son las arras de nuestra herencia. Ese es un anticipo de la redención, que es que Dios ya mora en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, vemos que el Espíritu Santo es un adelanto de lo que es la redención, y es la seguridad de la salvación
respecto a que el Espíritu mora en nosotros, porque lo que Dios promete se cumple y lo que Dios dice se lleva a cabo. Entonces ya empezamos a ver pues cómo la Escritura en 1 Corintios nos habla en tiempo pasado, Efesios en tiempo pasado, que cuando creímos recibimos el Espíritu Santo. En 1 Corintios nos dice que fuisteis todos bautizados. Efesios nos dice que fuisteis sellados tiempo pasado. Gálatas nos dice recibiste el Espíritu tiempo pasado. O sea, cuando tú te conviertes a Cristo es cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo. Y esto es muy interesante porque obviamente está el bautismo de agua, es ese bautismo que es una manera de testificar públicamente de nuestra fe, es un mandato del Señor Jesucristo, o en palabras teológicas o en palabras que han usado los teólogos a lo largo de la historia, es un sacramento bíblico, es una ordenanza dada por el Señor, el bautismo. Aquí también ya en el bautismo surgen varias posturas. Algunos creen que si no te bautizas no eres salvo. Algunos creen que, por ejemplo, que el bautismo no es necesario para la salvación. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero yo lo que quería probar era el bautismo del Espíritu Santo. Cuando se efectúa cuando tú crees en Jesucristo. Y qué interesante, porque por ejemplo tú pudiste haber sido bautizado en las aguas, un bautismo palpable, pero si tú no creíste en Cristo genuinamente, o no te has arrepentido genuinamente de tus pecados, ni has creído en el Evangelio, no fuiste, ni siquiera has sido salvo, ni tampoco has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces tampoco podemos ligar el bautismo del Espíritu Santo al bautismo en agua, aunque en muchos de los casos, por ejemplo, cuando leemos el eunuco en el libro de los Hechos, él creyó y automáticamente pidió ser bautizado. Ya históricamente en nuestra actualidad no es muy así. Creemos y hay un proceso de discipulado y ya después llega el bautismo en agua, el sacramento del bautismo. Y hay casos así muy interesantes en las Escrituras donde vemos que hay una conversión genuina y después hay un deseo inmediato de ser bautizados. Pero visto de una manera teológica, somos bautizados en el Espíritu Santo cuando tú te conviertes en Cristo, cuando tú te conviertes a Cristo, cuando por la fe recibes su Espíritu. En el momento que recibes su Espíritu, eres bautizado, eres sellado por el Espíritu Santo. También se responde esa pregunta. El sello del Espíritu Santo también se obtiene por la fe. Aquí mismo Pablo lo enfatiza en sus cartas: por la fe, por la fe. Efesios dice, lo vuelvo a leer: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. O sea, la condición para ser bautizados en el Espíritu Santo, para tener el sello del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo more en nosotros, es creer el evangelio. La salvación, si crees en el evangelio genuinamente, te arrepientes y crees en la persona de Jesucristo, eres salvo, eres bautizado, eres sellado por el Espíritu Santo. Ahora también hay que seguir las ordenanzas. Por eso dice el Señor Jesucristo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Por eso, porque primero es la predicación y después viene precisamente la formación y la instrucción. Y se predica el evangelio, la persona cree, y ahora está el paso de dar el segundo paso del bautismo en aguas. Y eso es interesante. Así que básicamente se responden las preguntas: somos bautizados en el Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo. No por ser bautizados en el agua significa que ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo está ligado a la genuina conversión. Entonces sí podemos decir de alguna manera que el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo diferente a la ordenanza, al sacramento, porque, lo reitero, hay quienes están bautizados en las aguas y no han nacido de nuevo, y eso, por eso podemos separar un poco ahí el asunto del bautismo de aguas y el bautismo del Espíritu Santo. Todos los creyentes efectivamente han sido bautizados cuando se convierten. ¿Cuáles son los beneficios del bautismo del Espíritu Santo? Pues es que realmente el Espíritu Santo more en nosotros, ser injertados al cuerpo de Cristo, ser sellados por su Espíritu Santo. Y obviamente también gran parte de los beneficios del bautismo del Espíritu Santo, ya cuando reside en nosotros, es que nos da dones, y ya son todos los beneficios del Espíritu Santo en el creyente.
Por eso ya se rompen todas estos mitos que surgen, y también podemos deducir que no necesariamente tenemos que dogmatizar. Ser bautizados en el Espíritu Santo no significa necesariamente que hables en lenguas, porque eso era una manifestación palpable de que se estaba cumpliendo, como dice Pedro a los judíos, ante vuestros ojos se está cumpliendo lo dicho por el profeta Joel. O sea, se estaba iniciando el cumplimiento de una profecía. Por eso es que vemos esas manifestaciones más sobrenaturales. Y ya, ¿cuáles son esas evidencias? Son precisamente eso, o sea, la vida de frutos, según Gálatas 5, ya el Espíritu Santo mora en ti, el sello del Espíritu Santo, la salvación, todos esos son las evidencias de tener el Espíritu y de ser bautizadas por el Espíritu Santo. Entonces, básicamente, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Espero haya aclarado un poco más respecto a esto del bautismo, y también esto nos anima pues precisamente a que sigamos confiando que el Evangelio, que la obra de Cristo nos ha dado todos estos beneficios, nos ha dado la redención, nos ha dado su Espíritu y todas esas áreas de la redención, y también nos ha dado dones, todas esas bendiciones de estar en Cristo, de haber creído en Él y de haber esperado esa promesa por la fe, y de haber abrazado esa promesa por la fe. Muchas gracias por ver este video hasta aquí. Compártelo, suscríbete a nuestro canal. Ora por nuestro ministerio. Yo oro por cada uno de los que ven este video. Les agradezco enormemente el tiempo para escucharme. Gracias. Y estamos al pendiente de sus comentarios. Que Dios los bendiga grandemente.